De Aztlán a Tenochtitlán. De Tenochtitlán hasta el día de hoy. Mitos, leyendas, tradiciones. El lado oculto y curioso de la historia. La olvidada cotidianidad de un lugar. El ombligo de la luna. El ombligo de la luna es un programa en donde mostramos a la gente lo que alguna vez fue y lo que hoy es México. El ombligo de la luna es una plática sustentada en curiosidades de la historia, visitas a lugares históricos y culturales, entrevistas a músicos, historiadores, un bolero, la mujer que conduce el metro o cualquier persona que tenga algo que decir acerca de nuestro país. El ombligo de la luna busca acercar a los espectadores a nuestras raíces, a nuestra cultura y a esa ignorada vida cotidiana que existe en México. Este espacio es realizado desde México y sus zonas arqueológicas, en un museo, en una estación de bomberos, recorridos a pie, en bicicleta, en trajineras e incluso en un paseo en globo por México. Cada capítulo está dedicado a un solo tema, como la historia del correo en México, la de los bomberos, la de Teotihuacán. La historia de México da para una cantidad impresionante de temas. Iniciamos hablando del antecedente más lejano de cada tema, que en la mayoría de los casos se ubica en la época prehispánica, y de ahí nos vamos por cada época de nuestra historia, siguiendo la evolución de dicho tema hasta llegar a la actualidad. En los 7 años que llevamos realizando el programa de radio hemos investigado sobre diferentes temas y hemos encontrado antecedentes de los barrenderos en el México prehispánico o de alumbrado público en Tenochtitlán. Intentos de los mexicas por querer volar y otros datos que despiertan curiosidad, sorprenden y además quedan más en la memoria que la fecha o el nombre completo de un personaje ilustre. En la época colonial hay mucha información que explotar. Ahí surge buena parte de las leyendas mexicanas, el auge de los piratas en mares y océanos de México. En esta época se da la aparición de los taxis, justo en la Plaza de Santo Domingo. La creación de buena parte de los antojitos mexicanos, como las gorditas de chicharrón y los pambazos. De la independencia hay mucha información que difundir. No solo nombres de personajes, fechas o batallas. La vida cotidiana de aquella época tiene detalles interesantísimos. ¿Cómo eran las cárceles, los mercados, la situación del transporte? Por ejemplo, en el caso de la capital, aunque aquí no hubo grandes batallas, casi 1/3 de la población murió por una epidemia de viruela. El Porfiriato, una de las etapas más controvertidas de nuestra historia. Díaz es quizá el gran villano de la película, pero también es importante mencionar la otra parte, que es el gran crecimiento que México experimentó durante su dictadura. El proyecto del Palacio de Bellas Artes, el Palacio Postal y el Ángel de la Independencia, hoy emblema que da al ojo a festejos y manifestaciones, son obras de su gobierno. En 1900, Díaz ya pensaba en la construcción de un transporte subterráneo. La Revolución Mexicana es un caso similar al de la independencia. Además de luchas de poder y actos heroicos, hay muchas cosas que comentar, como el uso de los timbres postales como dinero, la creación del circo más grande de México y las batallas filmadas de Pancho Villa a cambio de una buena cantidad de dinero para financiar el movimiento. En la época actual pasamos de lo que fue a lo que es. ¿Y cómo sería la actualidad si algunas cosas no hubieran evolucionado? ¿Sabías que es una sección donde damos un dato curioso y concreto acerca del tema que estamos tocando? Por ejemplo, el préstamo que pidió Emiliano Zapata a Banamex y además pagó puntualmente, o la ubicación de la campana que tocó Hidalgo en Dolores, o bien el porqué del nombre de algún lugar. La primera vez en México es una sección dedicada a algún acontecimiento sucedido por primera vez en nuestro país, como el primer presidente en subir a un avión, la primera vez que se tomó café con leche en nuestro país o los primeros plátanos en México. Para cerrar el programa, hacemos una recomendación para la gente que desea conocer más del tema. Visite un lugar en México, un museo, un monumento o algún rincón de este país. El nombre del ombligo de la luna es también parte fundamental de todo este concepto. Algunas interpretaciones afirman que el nombre de nuestro país viene de los vocablos náhuatl, nestli, que significa luna, Xictli, que significa ombligo, y co,
que hace referencia al lugar. Esta es la esencia del programa, un espacio dedicado completamente a situaciones olvidadas o poco comentadas de nuestro país. Que se han investigado, se han documentado, pero que les hace falta difusión. Todo esto es El Ombligo de la Luna. De Aztlán a Tenochtitlán. De Tenochtitlán hasta el día de hoy. Mitos, leyendas, tradiciones. El lado oculto y curioso de la historia. La olvidada cotidianidad de un lugar. El ombligo de la luna.